¿Saben cuál es el medicamento que hay que tomar para vivir muchos años y bien? ¿No saben? Dios en la Biblia dice que tiene un muy buen remedio. En la palabra de Dios hay un muy buen remedio para vivir bien, que no significa vivir sin problemas, como todos sabemos, que no significa que haya muchas veces conflictos o dificultades, pero Dios dice que es posible vivir muchos años y bien si hacemos algo de lo que vamos a decir hoy. Y haciendo honor a que es el Día del Padre en este fin de semana, se celebra el Día del Padre increíblemente en todo el mundo, me parece, mañana, o por lo menos en muchos lugares, pero sin salir de la serie que estamos viendo, que es Esenciales para la Vida, para el Viaje, Esenciales para el Viaje de la Vida, y estamos viendo este mes Ama a tu prójimo. Increíblemente, tu papá fue o es también tu prójimo, porque el prójimo es el otro, es todos menos vos. Entonces entra en este cuadro tu papá. Ahora, yo sé que es un tema delicado porque acá esta noche tenemos algunos papás que ya no están. Entonces yo soy consciente de eso. Y seguramente lo que mueve esta fecha es un cierto dolor, una cierta tristeza para algunos. Para otros es simplemente una gran alegría porque el padre ha sido genial y espectacular y lo quieren agradecer. Y para otros, el papá está vivo, pero no ha sido fácil la relación. Y capaz que no es fácil hasta el día de hoy. Y creo que Dios tiene algo para decirnos a todos. A los que hemos perdido los padres también. Pero especialmente los que tenemos los padres, quizás sea bueno ver qué dice Dios con respecto al papá. Porque no todos somos padres, no todos somos mamás, pero sí todos somos hijos. Y quiero arrancar diciendo esto. Sobre todo lo que acabamos de hacer ya ahora y que vale la pena, si quieren irnos a casa ya ahora, es que le acabamos de cantar a nuestro gran papá. Por encima de nuestros padres de la tierra, tenemos un padre que vale la pena. Dios. Mi papá es Dios. Y a mí me encanta cuando dice el salmista, algo así, dice, no lo tengo acá en la pantalla, pero me estoy acordando ahora, ¿se acuerdan cuando dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Dios, me recibirás? Y yo creo que con eso podemos irnos contentos a casa. Pero hay más. Y debemos ir sin lugar a duda a esta recomendación, o si quieren, fuerte mandamiento. ¿Qué mandamiento es el que vamos a ver hoy de los 10? Es el quinto. El quinto mandamiento es el que vamos a ver hoy, que va a hablar sobre honrar al padre. Por supuesto que incluye a la mamá, pero hoy vamos a ver al padre puntualmente. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y lo vamos a ver de esta manera, miren. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Díganlo esa palabra. Disfrutes de una larga vida. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que disfrutes. Para que disfrutes. Acá está el remedio de Dios. Para que disfrutes de una larga vida. Una buena vida. Inmediatamente, ¿qué produce en uno? Uno dice, ¿qué significa honrar? ¿No? A ver, ¿qué significa honrar? Y algo de eso vamos a hablar. Ahora, muchas veces a mí me sorprende que, obviamente creo que es por el marketing que hay, que lo que se pretende del Día del Padre es que sea solamente apuntado a chiquitos, para que digan, no sé, comprale algo a tu papi. Entonces salen todos los chicos entusiasmados gastando plata. Pero en la Biblia, el quinto mandamiento no es solamente para los chicos chiquitos, es para vos y para mí. Entonces, Dios no está pensando solamente en chicos pequeños, por supuesto que los incluye en este mandamiento, pero está incluido en vos, que tenés capaz que 18 o menos, o tenés 20 o 30, 40, 50, y tus padres viven todavía, esto es para vos también. Y creo que a lo largo de toda nuestra vida debemos considerar cómo es el trato de mi parte como hijo o de hija con respecto a mi papá. No les voy a hablar a los padres, muy poco les voy a decir a los padres, algunas cosas,
pero especialmente este texto es para los hijos. Y como todos somos hijos e hijas, tiene que ver con eso. Así que honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida, dice el Señor. Ahora, ¿cómo honrar al Padre? ¿Cómo se puede honrar al Padre? Porque algunos pueden pensar que honrar al Padre significa honrarlo porque se lo merece. La verdad que no. La Biblia no dice, honra a tu papá porque él se lo merece. Porque les voy a decir la verdad, muchas veces no se lo merecen. Si fuera por mérito, muchos padres no se lo merecen. Y tampoco dice, bueno, honren a sus papás porque tienen que ser hijos agradecidos, siempre. Y saben, es bueno ser agradecido. Pero la verdad que por algunas cosas no podemos ser muy agradecidos todos, ¿o no? Ay, sí, qué lindo papá. Algunos han tenido tragedias con sus papás. Pero sin embargo la Biblia dice, honralo igual, no porque se lo merezca, ni siquiera por gratitud, aunque eso es muy bueno, y ni siquiera, increíblemente, dice, ama a tu padre, aunque sí dice, ama a tu prójimo. Así que si nuestro papá es prójimo, incluye amarlo, pero dice, honralo. Y honrar tiene que ver con una decisión, y la decisión es una decisión moral. Voy a honrar a mi papá. Y dice, honralo, y vamos a ver acá, ahora, cuáles razones y de qué forma. Porque me parece muy importante que lo podamos tener en cuenta hoy. En la primera etapa, y cuando digo la primera etapa, me refiero desde el día que nacés hasta el día que sos independiente, que ahora vamos a charlar sobre eso, qué significa ser independiente. Pero básicamente, desde que nacés hasta una cierta edad, donde todavía estás dependiendo de tus padres, en esa etapa especialmente esto. Una manera es obedeciendo al Padre. Obedeciendo al Padre. En esa etapa especialmente. Y dice la Biblia en Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Díganlo, ¿por qué? Porque ustedes son de Cristo. Y eso es lo que corresponde hacer. Tenés 3, 4, 5, 15, 18... ¿Todavía dependés de tu papá? ¿Tu papá todavía te da de comer? ¿Vos dormís en la cama bajo un techo que fabricaste vos? ¿Ya te liberaste de tu papá si sos independiente o seguís dependiendo de ellos? ¿Económicamente dependés de ellos todavía? ¿La ropa que vos tenés, te la comprás toda vos? Bueno, entonces la Biblia dice, obedece a tus padres. Pero dice, obedecelos, y me encanta que diga, porque ustedes son de Cristo. Cualquiera otro que quizás no tiene en cuenta a Dios y no tiene en cuenta a Cristo, no le importa. Pero los que somos de Cristo, somos invitados siempre a obedecer al Padre. Hay una razón básica, porque nuestros padres, con sus limitaciones, y muchas veces sin poder... Yo me acuerdo cuántos papás que están acá, no me lo digan por supuesto, cuántos de ustedes no han comido para que sus hijos sí coman. O se han privado de gastar ciertas cosas, simplemente para que su hijo pueda hacer tal actividad. ¿Cuándo te das cuenta lo que tu papá se ha privado? ¿Cuándo te das cuenta el esfuerzo que hizo? Cuando vos sos papá. Porque cuando sos chico no te das cuenta de eso. Cuando sos más joven quizás es más difícil, por lo menos, darse cuenta de los sacrificios o lo que han hecho nuestros padres. Pero muchos papás han pasado por diferentes situaciones muy difíciles, a veces económicas, simplemente para que nosotros como hijos estemos mejor. O vayamos a una escuela y podemos recibir buena educación. El problema de hoy es muy interesante, porque si esto fuera bueno, la adolescencia ¿hasta cuándo dura más o menos? ¿Qué dicen? Hasta los 30, ¿no es cierto? Ahí está el problema. Pa, me das plata. Tenés 38, desgraciado. Sí, pero a mí me gusta vivir en casa. Y ahí viene un problema que es serio, que yo no voy a tratar este tema, no voy a decirlo, pero digo, ¿qué ha pasado que ahora resulta que un adolescente tiene 38 o 35 y pretende vivir? Yo una vez escuché algo que, les digo, me hirvió la sangre. Me dijo uno que tenía 30 y pico, mis viejos me tienen que seguir bancando porque son mis papás y yo soy el hijo. Bueno.
pensé que tenía un límite. Pero me dijo así, en serio, me sorprendió, ¿no? Así, vos me tenés que bancar, porque yo soy tu hijo. No, tiene un límite, y por supuesto hay una edad que es muy rara, muy extraña, que es cuando tienen ya 18, 19, acá hay algunos, ¿vieron? Porque son independientes, pero no sos independientes, ¿sí o no? Sos, pero no sos, es decir, pueden salen, manejan cierto dinero, quizás algunos trabajan, pero todavía a casa volvés. De vez en cuando. Y todavía dormís en la cama entonces, ¿cómo? Y ahí habrá que ver cómo se hace tratos. Pero yo no soy totalmente independiente a los 18, 19 cuando sigo yendo a la facultad y mis padres me lo bancan, o lo que fuera. Pero digo, habrá que ver cómo uno trata al padre, pero todavía, en el momento de dependencia, sí, la obediencia es importante. Y al menos esto es, obedezco a Dios, a mi Padre, porque Dios me lo pide y lo hago porque amo a Dios. Aunque muchas veces, inclusive, quizás no lo merezca. Pero segunda etapa, y esto ya no tiene que ver con las edades, sino en cualquier edad, a eso me refiero, no en la primera etapa, sino en cualquier etapa, lo segundo es honrar al Padre, es escuchando al Padre. Escuchando al Padre. Y la Biblia dice, en Proverbios 23, 22, escucha a tu Padre que te dio la vida. Esto cada vez se va a poner más raro, ¿no es cierto? En los próximos años. Porque vieron que ahora se puede donar el esperma. Es interesante lo que pasa ahora. Porque pronto, ya se da, pero pronto vamos a tener hijos que no van a saber quiénes son sus papás. Pero bueno, por lo pronto la Biblia dice, escucha a tu Padre que te dio la vida. Y acá también parece que el argumento no es escucha a tu papá porque siempre tiene razón. Porque a veces los papás no tenemos siempre razón. Y tu papá no ha tenido siempre razón y no tiene siempre razón. Pero no dice acá, escucha a tu papá porque siempre tiene razón. Y no dice, escucha a tu papá porque es re sabio. Porque a veces los padres lamentablemente, no saben todo. ¿Es verdad? Y no somos sabios en todo, es verdad. Pero si hemos hecho algo al menos te dimos la vida. Y en muchos casos, al menos te acompañamos en las buenas y en las malas. Y en muchos casos estuvimos con vos cambiándote los pañales. Desgraciado. ¿Te acordás la primera vez que cambiaste pañales? Algunos de ustedes yo sé que no cambiaron pañales, varones. Pero yo me acuerdo de la primera vez que vos decís, acá viene lo interesante. Pronto, tus hijos, entre un par de años, te van a tener que cambiar los pañales a vos. Así que ahí es la venganza para ustedes. El argumento es, no porque tenga razón, no porque sea sabio, sino escucharlo, simplemente te dio la vida. Y en muchísimos casos sé que no todos estuvo al lado y presente con vos. Junto con eso, dice, escuchen los consejos de su padre, dispónganse a adquirir sabiduría. Y acá viene algo interesante. Muchos papás, no es que porque para ser sabio significa que lo que dicen lo viven. Pero sí muchas veces los padres lo que dicen, lo dicen porque vivieron más que vos y que yo. Simplemente por eso. ¿Sí? Vieron que los hijos de uno, todas nuestras generaciones, todos, no digo todos, la mayoría de nosotros le hemos dicho a papá, no importa en qué momento, ¿y vos qué sabés? No. Y hoy es más común todavía, porque esta generación de gente más joven sabe más de tecnología que vos, papá, sabe más que la mayoría de ustedes. Y creen que saben de todo de la vida. Pero papá tiene más años. Yo creo que tendría que haber un libro escrito por padres que diga, por lo menos así, 10 cosas 10 equivocaciones que aconsejo no hacer como papá. ¿Vieron que todos los libros dicen, hace esto, hace lo otro? Yo tendría que haber un libro al revés, que diga 10 consejos de papá de cómo no hacer las cosas. Les voy a decir una cosa ahora sí a los padres y me lo digo a mí mismo. ¿No sería bueno en una cierta edad dejar de decirle a nuestros hijos, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, porque vos fijate? Y decir, hijo, mira, me pongo en el mismo lugar de tener que hacerlo. Mira, yo me equivoqué. Yo pensé que la vida era así. Con vos me he equivocado. Y te pido perdón, que ahora vamos a ver eso.
Pero muchas veces me parece que tendría que ser, ¿por qué no hablamos más del consejo de, te lo digo porque yo agarré por el camino que me equivoqué, yo me equivoqué? Porque muchas veces lo que pasa es que los papás nos ponemos en lugar de sabemos todo y hicimos todo bien. Y los hijos son los mejores que saben que no hiciste todo bien. Acá podemos, en nuestra iglesia, aparentar ser muy buena gente y yo creo que somos muy buenos. Pero si ustedes quieren saber cómo soy yo como padre, pregúntenle a mis hijas. Pero yo también les voy a preguntar a sus hijos. Y vamos a saber la verdad. Nadie puede esconder que los hijos saben mejor que nadie. Ahora, de todas maneras, dice, escucha a tu papá porque ha vivido más. Y sería muy bueno que los padres hablemos de aquellas cosas que por ahí no fueron tan buenos, pero hay otra razón que me encanta y creo que es muy importante. Escuchen esto. ¿Vieron cuando los papás tienen un poco más de años y se animan a contar la historia de su vida? Y yo te pregunto, ¿vos conocés tu historia familiar? Porque muchas veces pasa esto, empieza así, ¿no? Empieza el viejo más grande, ¿no? Y dice, porque tu abuelo, pues, otra vez la historia del abuelo que vino de Italia. No, pero escuchá, yo conozco una historia que me llega muy de cerca, que el bisabuelo, con 16 años, saludó a la madre en el sur de Italia, lloraba la madre, lloraban los hermanos, se despidió de ellos con 16 años y se fue a una tierra lejana llamada Argentina, hace muchos años atrás. Y llegó acá a Mar del Plata y tenía solamente un tío segundo que trabajaba en el puerto. El puerto es duro. Y se imaginan esa época, algunos saben por acá. ¿Se imaginan llegar en esa época y vos tenés 16 años? Te despediste de tu papá, tu mamá, de toda tu familia en Italia y te viniste a una tierra lejana porque tenés que zafar de la pobreza, de la posguerra en muchos casos. Y viniste a un lugar extraño donde no podés hablar el idioma, donde te llevan al puerto, te hacen laburar como un animal. Y supuestamente de ese hombre tiene que salir un buen padre, después un buen abuelo y después tu papá. Y yo conocí esta historia donde lo único que recibió fue golpe, maltrato. Y muchas veces me parece que sería muy bueno conocer de dónde salió nuestro papá y nuestra mamá y cuál fue su historia de los abuelos también, si lo saben. No digo para justificar, no digo para decir, bueno, sí, entonces justifiquemos todo lo malo. No, simplemente, ¿vos entendés de dónde vino tu papá? No pretendas que tu papá sea alguien que no puede ser. Porque tuvo una historia y una infancia y una crianza, un dolor, unos golpes. Bueno, porque vino de una historia. Y gloria a Dios por los padres que en el camino pudieron cambiar su historia. Porque yo conozco muchos y creo que Cristo puede hacer eso. Lo que Jesucristo puede hacer es, te transforma de tal manera que vos no tenés que repetir la historia familiar. Pero no significa que sea fácil. El ejemplo siempre que doy sobre esto, porque uno dice, mi papá tendría que hacer, mi mamá tendría que hacer, y a veces el ejemplo que más fácil me sale, y perdónenme, pero esta semana se habló mucho sobre los discapacitados, es, si yo fuera así, y vos me decís, me tenés que cortar la carne, John. Y yo, no puedo agarrar cuchillo. No, John, yo quiero que vos me cortes la carne. No puedo, hermano, no puedo. No, pero vos tendrías que poder hacerlo. Mirá, no puedo. Necesito que vos me cortes la carne. En esta no puedo. Y a veces nuestros padres no han podido. No pudieron. Entonces la Biblia nos está diciendo, escuchá al Padre, conocé su historia, escuchá sus sentimientos, escuchá su dolor. Y muchas veces sería muy bueno que escuchemos de los padres de uno, hijo, me equivoqué mucho. Igual te amo. Por lo tanto, escuchar es vital e importante y muy importante también. Tercero, decidiendo bien. Y Proverbios 23-25 dice, el hijo bueno y sabio es motivo de gran alegría para su padre y su madre que le dieron otra vez la vida. El hijo bueno y sabio. Más allá de tu papá, ¿vos fuiste y sos hasta el día de hoy un hijo bueno y sabio? A veces yo he encontrado hijos de muchas edades
Pero a veces, porque uno dice, bueno, son medios vagos y medios desobedientes cuando tienen 15, 16. Pero muchos tienen 20 y pico, 30 o 35 y no son sabios, y no han sido sabios con su vida. Y traen, lamentablemente, son motivo de mucha tristeza para sus papás. Yo entiendo y sé que muchos se han esforzado mucho para que sus papás los acepten. Eso es otra cosa, y ahí no está diciendo eso. No está diciendo, hacé bien las cosas y sé sabio para que tu papá te acepte y diga, muy bien, me gusta un hijo número 10. No está diciendo eso, está diciendo otra cosa. Está diciendo, vos por tu manera de actuar, de vivir, ¿causás alegría a tu papá y tu mamá? Y me lo tengo que plantear yo. Y creo que es bueno que lo pensemos. Creo que es bueno. Pero además, y los psicólogos lo saben a esto, muchas veces la relación que yo tengo con mi papá va a afectar a cómo yo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a mis empleados, cómo vivo con el resto. Gran tema acá. La relación que tengo con mi padre afecta muchas veces cómo yo trato a los demás. Tal es así que creo que lo tengo acá, el gran Martín Lutero dijo, de la autoridad de los padres se desarrolla toda otra autoridad. Y yo creo que nosotros vivimos en una sociedad, en un mundo, pero en una Argentina, que autoridad cero a todo. Pero acá viene la gran tragedia, porque la autoridad no se impone, se gana, es verdad. Por lo menos yo creo que es así. Si el padre tiene que decir, yo acá soy el jefe, sonaste, significa que el jefe vos no sos. Pero si desde el amor y desde el cariño se puede lograr la autoridad, es otra cosa. De todas maneras digo esto, ¿qué pasa en nuestros colegios hoy día? Los padres van a la escuela y agarran a trompadas a los profesores. Ponele buena nota a mi hijo, pobrecito. ¿Pobrecito? No sé si es un vago, no estudia nunca. Pero me parece que estamos exigiendo que la escuela haga un rol, que la policía haga un rol, que el gobierno haga un rol que no corresponde a ninguno de ellos. ¿Dónde se aprende a relacionarse con el buen trato? Ser respetuoso. ¿Dónde? ¿Dónde? En casa. En casa. Y nosotros ahora vimos, me parece, en una sociedad que quiere delegar. Y esto es lo que pasa. Tenemos hijos que están recansados porque los mandamos a un montón de lugares y cosas. ¿Para qué? Haga deporte acá y sea un buen deportista. Vaya acá y aprenda inglés. Vaya acá y aprenda de la vida, de estudio y demás. Y vaya no sé de qué y otra cosa. Y delegamos. Y como me dijo una amiga psicóloga hace unos años atrás, me traen al hijo al psicólogo y dicen, toma, acá te lo doy, fíjate qué puedes hacer. Al psicólogo tiene que decir magia, ¿no es cierto? Dice, abracadabra, ahora te quiere papá. No. Será muy útil a veces, pero el hogar es donde se forma. Debemos aprender cómo se hace, sí señor, pero acá está donde está la formación o deformación de nuestra sociedad. Está en casa el problema. Y los cristianos tendremos que ser los primeros en asumir esto y agarrarnos de Dios y pedirle al Padre nuestro que nos ayude a criar a nuestros hijos de la manera que es digno de Él. Y que nuestros hijos también aprendan, y aprendamos como hijos nosotros, a honrar a nuestros padres. De ahí, ¿podemos empezar a hablar de una mejor sociedad? Me parece que sí, pero me parece que empieza en casa. Pero también está esto que dice la Biblia. Honrar a papá es cuidándolo. En un momento los padres cuidan a los hijos, pero en otro momento al hijo le corresponde y Dios nos envía y nos llama la atención a cuidar a nuestros padres. Cuando tus padres lleguen a viejos, ¿qué dice? Aclaración. Ponerlos en un hogar de ancianos o en un lugar para que los cuiden no necesariamente significa abandonarlos. No necesariamente significa abandonarlos. Algunos los abandonan de esa manera porque no los van a visitar nunca. Pero no necesariamente significa, a veces no queda otra. Lo he visto
He visto las dos cosas. He visto cuando una persona está muy enferma, un papá está muy enfermo y lamentablemente no queda otra llevarlo a un hogar, porque si no, ¿saben qué pasa? Se enferma toda la familia. Ahí está el punto. Pero también les digo, he ido a hogares, siendo pastor, me han pedido a veces que vaya a visitar a ancianos, a geriátricos. Y les digo, creo que es una de las cosas más dolorosas que he visto cuando uno ve que cuando te señalan, te dicen, mira, a esa persona, a ese abuelo o esa abuela, los hijos lo dejaron acá hace 10 años y no lo visitaron nunca. Parece la espera de la muerte. Entonces, hay dos maneras. Una es, no hay problema. Si no queda otra, quizás sea necesario. Pero muchas veces lo que yo veo el verdadero abandono es esto. Aún esté en el geriátrico o esté en la casa, hay hijos que igual no se preocupan, no los visitan. Y además, le sacan plata. Y eso es terrible. ¿Y saben qué dice la Biblia? El que roba a su padre y a su madre y dice, ¿qué tiene de malo? Es igual que un asesino. Y hay muchas maneras de robar a los padres. Algunos roban de verdad, pero otros roban tiempo con sus papás. Porque como ahora está grande, está viejito, y lamentablemente a los ancianos, como ya está anciano, pareciera que no sirven más, y como repite mucho las cosas, y como siempre me dice lo mismo, como dice, había una vez, ya escuché esta historia. Entonces, esto ha pasado. Dejamos a un costado la visita a nuestro papá. Y con los que estamos casados nos pasa otra cosa, que es, como estamos tan metidos en nuestro trabajo, y nuestra vida, y nuestras esposas, y nuestros hijos, no hay tiempo para papá. Les digo lo que va a pasar, es trágico que lo voy a decir, lo vas a lamentar cuando esté en el cajón. El momento es hoy, si los tenés todavía, es hoy. La visita es hoy, el tiempo te la tenés que hacer vos. No es que no tenés tiempo, todos tenemos tiempo. O Dios está loco y se equivocó con el tiempo, o nosotros estamos mal como hacemos las cosas. Tiene que haber en algún momento de la semana o del mes tiempo para papá. Tiene que haber. Y la vida sí es verdad que es como un boomerang. Y vos tirás, pero vuelve. Y acá creo que una gran enseñanza que es que al final nos vamos a dar cuenta por qué y cómo es esto de vas a vivir más tiempo, pero tiene mucho que ver con esto. Así como vos cuidás a tu papá y lo tratás en su vejez, te va a tratar tus hijos a vos y a mí cuando nosotros seamos viejitos. Porque los chicos están viendo. Che, ¿qué hizo? ¿Cómo hizo papá? A ver, ¿cómo hizo papá con su... se olvidó de él. ¿O no? No, lo cuidó. Estuvo cerca, lo escuchó, pasó tiempo con él, no fue indiferente, conoce la historia familiar. Todos nosotros conocemos la historia familiar del abuelo. Y entendemos de dónde venimos. Y damos gracias a Dios que a pesar de toda la tragedia, estemos acá. Cuidar a nuestros padres y no robarles visitas, no robarles cariño, no robarles afecto. A mí me llama la atención cómo hombres vieron que hay hombres que cuando fueron jóvenes, algunos recibieron muy poco afecto. Algunos, no todos, algunos cuando crecen se ponen más sensibles. ¿Vieron? Algunos se ponen más sensibles. Otros no. Otros no cambiaron nunca. Pero algunos, y yo me acuerdo siempre esta imagen, ¿no? de un muchacho que se reencontró con su papá después de muchos años que estaban peleados. Y tenía 50 años el hijo. Y el padre tenía 70 y pico. Y lo abrazó al padre. Y yo lo vi, pues estaba presente, y se dio vuelta y me dice el hijo, con lágrimas en los ojos, me dice, es la primera vez que lo abrazo a mi viejo. Y el viejito mira así
y es la primera vez que yo lo abrazo a él. Es la primera vez que nos abrazamos. Cuiden a sus padres cuando son grandes y anímate a hacer lo que quizás él no se animó a hacer con vos. ¿Por qué? Porque vos sos de Cristo. Y los que tenemos a Cristo tenemos un poder que vence el temor. Y lo último que quiero decirles es que por eso yo creo que tenemos que considerar que quizás sea esto de honrar perdonando al Padre. Perdonando al Padre. Que no significa me olvido totalmente de todo lo que pasó. Sí, lo que hago es te perdono lo que pasó. La Biblia dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, miren qué interesante, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es interesante, porque nosotros pensamos, Dios me va a perdonar igual. Dice, no. El Padre nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo? ¿Cómo así nosotros? Perdónanos a nosotros de la misma manera que nosotros perdonamos al resto, que incluye a papá. Perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. ¿Sabes por qué perdono a mi papá? ¿Por qué? Porque el Señor me ha perdonado a mí y me sigue perdonando. Ese es el punto. Porque nadie se merece el perdón de Dios. Y probablemente tu papá, por algunas cosas que pasaste o tuvieron que pasar, no se merece el perdón. Pero eso viene de Dios. Una persona que amo mucho se enteró cuando su papá falleció que su papá había tenido una familia paralela. Se enteró en el velatorio. En el velatorio, ella, pobrecita, pensando que era hija única, se entera que no era hija única. Entonces acá viene un tema que yo pienso. Cuando tu papá ya no está y ya se fue y quedaron cosas sin resolver, o te enteraste de algo una vez que ya se murió, ¿qué haces? Y les voy a decir algo que es terrible, va a sonar fuerte, pero una persona que sufrió algo parecido a eso me dijo, me daban ganas de desenterrarlo y decirle de todo. Es fuerte la imagen esa, ¿no? ¿Saben lo bueno de Dios? ¿Saben lo bueno de Dios? Que nosotros podemos perdonar, inclusive, cuando esa persona no está. No porque hablemos con los muertos, sino porque podemos hablar con Dios. Y podemos decir, Señor, yo quiero dejar en tus manos y pedirte que me ayudes a perdonar a mi padre, que inclusive hoy capaz que ya no está. Porque el perdón tiene algo maravilloso. A veces es para el otro, directamente porque el otro necesita ser liberado, ¿no? Y otras veces lo maravilloso del perdón es que te sacas un peso de encima. Y si el Señor me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a un padre que seguramente Dios tendrá que ver qué hace con él? El perdón siempre es el mejor camino, siempre. A veces depende de los dos lados. Algo que me gustó esta semana que escuché de alguien en un programa, no sé si lo escucharon, es una palabra que nosotros relacionamos directamente con una época muy difícil de Argentina, pero me pareció interesante lo que dijo. Dijo, tendremos que aprender los hijos a indultar a nuestros padres. Y dije, uy, qué palabra extraña, porque indulto lo relacionamos, ¿no?, con la época del indulto a los militares. Pero me pareció interesante viniendo de alguien que no necesariamente tiene nuestra fe. Y dije, uy, capaz que sí. Capaz que eso se parece mucho al perdón, en un sentido. Y es liberador el perdón. Y creo que también, papás, me animo a mí mismo a decir, quizás este sería una buena ocasión, hoy, mañana, para inclusive pedirle perdón a nuestros hijos, si es necesario. Hijo, sé que no hice todo bien. Y sé que me he equivocado mucho. Y sé que me voy a seguir equivocando. Te pido perdón.
Y quizás haya cosas puntuales. Y quizás simplemente es la necesidad de abrazarse y de decir, pero a pesar de mi incapacidad, a pesar de muchas cosas que todavía Dios tiene que hacer conmigo, te quiero decir que te amo. Y te quiero. Y quiero lo mejor para vos. Y quiero que nos amemos a lo largo de la vida que Dios nos dé. Y que el perdón y el escucharnos y el buen trato y todo esto que hemos mencionado hoy sea parte de nuestra vida. La vida es cortita, ¿vieron? Pero acá viene el final. Que repasemos y digámoslo juntos. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. ¿Por qué disfrutarías de una larga vida si honras a tu papá? ¿Por qué? Porque si vos honrás a tu papá, y repaso, si vos y yo honramos a nuestros papás, obedecemos en la primera etapa especialmente, lo escuchamos, decidimos bien, lo cuidamos y lo perdonamos, si hacemos eso, nuestro papá va a vivir mucho tiempo, pero tus hijos te van a tratar así a vos. ¿Y sabes por qué vivís bien y más largo? Porque hay un cuidado mutuo. Ahora, lo que mata a la gente muchas veces es el maltrato, el odio, el no perdonarse. Y quiero decirles, muchas veces el cáncer y enfermedades vienen por broncas acumuladas. Es científico esto. Pero cuando reina el perdón y reina otra oportunidad y reina todo esto que hemos dicho, entonces es mucho más probable que en tu vida haya menos infartos, menos problemas cerebrales, mejores condiciones mentales, mejor salud, mejor espiritualidad, mejor psicológicamente, mejor emocionalmente. Por eso se vive largo tiempo. Primero porque es promesa de Dios. Segundo porque tiene una lógica. Oramos. Quiero hacer una cosa. Quiero pedirles a todos los papás, solamente los padres que están acá, que se pongan de pie, por favor. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Vamos a orar, si me acompañan, por los padres. Padre nuestro, Señor, sos el Padre de todos nosotros. Qué bueno. Señor, sos el Dios tremendo, lleno de misericordia, lleno de amor. Y si hay un ejemplo tremendo de Padre, no hay mejor que vos. Nos superás a todos, largamente. Pero Señor, delante tuyo estamos nosotros, los papás. Señor, nos has dado el privilegio, el honor, el placer de tener hijos. Señor, cada uno de nosotros venimos de nuestra propia historia familiar. Hemos tenido padres, nuestros padres han tenido sus propios padres, o sea, nuestros abuelos. Venimos de una historia, pero Señor, esta noche queremos poner en tus manos la vida nuestra como padres y pedirte que nos guíes para ser los padres que realmente te honren a vos como padre. Señor, nosotros que estamos puestos de pie nos hemos equivocado mucho y probablemente vamos a seguir equivocando como padres con nuestros hijos. Pero Señor, gracias porque vos nos perdonás. Y Señor, enséñanos cómo hacerlo, enséñanos cómo cada día poder ser los padres que necesitan nuestros hijos en las diferentes etapas de su vida y teniendo en cuenta cada uno. Señor, no es fácil, vivimos tiempos difíciles, parece ser que ahora nuestra sociedad ha delegado absolutamente todo. Señor, que en nosotros encuentres hombres de verdad, que traten bien a su familia, que traten bien a su prójimo, que traten bien a los hijos. Y que en nuestras familias pueda reinar una manera de vivir que se contagie a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Señor, te necesitamos mucho y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.